Para usted que busca opinión de verdad, a esta hora comienza en Radio Agricultura Punto de Encuentro, el análisis matinal certero e informado, con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas. Una presentación de GTD Teleductos en servicios corporativos TIC. Somos gente totalmente dispuesta. Hola, muy buenos días. Son las 9:08. Sí, las 9:08 de la mañana. Ya he vivido tanto que de repente podría ser la noche. Ay, mujer, ¿cómo tanto? Ya trotaste, ya. María Los Ángeles Fernández, ¿cómo estás tú? Muy buen día para todos, muy bien, viernes. Muy bien, académica de la Universidad de Talca, ustedes la conocen, y cientista político. Gracias. Y tenemos también a Claudio Alvarado, que es jefe de investigación o investigador del CIES. Del IES, sí, investigador del IES. Yo te cambio siempre el nombre, del IES. Instituto. De donde viene siempre Pablo Ortúzar, pues. Y Pablo Ortúzar hoy día se tiró en huelga. Exactamente, sí. Cuando vio la cifra de desempleo dijo, no, esto es demasiado. No me atrevo, dijo. No me atrevo a salir de la casa. No, pero ¿qué le decía? Oye, yo no he visto persona más del lenguaje que Pablo Ortúzar, le corta las cabezas a todos, lado y lado. Sí. A pesar que se supone que es de derecha. Pero no hay muchos matices a veces. Pero sí, bueno, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. ¿Vas a hablar de los facciosos también? Puede ser. Eso es un término que le encanta. Eso es un lugar recurrente de Pablo. Faccioso. Oye, ¿qué le parece que estemos nosotros de sede en Frutillar del encuentro empresarial de la Alianza del Pacífico? Que a mí me da mucha risa porque están estos países, nuestros vecinos, Perú, Argentina, Colombia, México, y parece que están aprovechando muy bien la instancia como para llamar a nuestros inversionistas que se lleven sus inversiones allá. Porque la verdad es que aquí están completamente congelados, todos ya lo sabemos, por tercer año consecutivo Chile va a tener las inversiones menos 2.4 se supone este año, y la gente, los empresarios que están allá, están participando de esta cumbre empresarial, están oyendo estos llamados de Kuczynski, Perú tiene las puertas abiertas. Todas las facilidades del mundo, Macri. O sea, todo. hay una diferencia de tono, ¿no? Porque aunque la presidenta Michelle Bachelet esté ahí compartiendo y diga la importancia del crecimiento de los hechos, hay una diferencia y que los empresarios, yo les oía decir, advierten como las ganas de crecimiento que hay en estos países es distinta a la que tienen en Chile. No, evidentemente, aquí hay una retórica ya un poquitito asfixiante con relación al crecimiento, pero sobre todo a la productividad. Se dijo que este año la productividad, pero no pasa de ser retórica. No sabemos todavía qué significa eso. No pasa de ser retórica y evidentemente, claro, cada presidente, cada mandatario tiene su sello. Efectivamente, Macri, Kuczynski, más asociados al mundo de la centro-derecha, han hecho también sus plataformas de campaña en base a este tema, y Michelle Bachelet no lo hizo, y no es un tema que esté en el centro de su corazón, es evidente. A ella le interesa más el tema de la redistribución, de la protección social, bueno, pero si no está en su corazón, que empodere o entregue a otros dentro de su gabinete las herramientas para que pueda hacerlo, y aquí el rol del ministro de Hacienda es fundamental, y eventualmente del ministro de Economía. Siempre vemos el Ministerio de Economía como una suerte de pariente pobre, y siempre lo fue durante toda la transición frente a la gran hegemonía que tenía Hacienda, el control de gasto fiscal, y yo quiero reconocer algo aquí que a lo mejor puede sonar impopular, pero yo creo que la llegada de Longueira al Ministerio de Economía le dio luz a ese ministerio, porque él llegó muy empoderado, como que empezamos todos a notificarnos que había un ministerio que no estaba en una relación subalterna. Y yo creo que el Ministerio de Economía tiene que tener un rol mucho más se nota que hay, pero hay algo ahí que se nota que está frenado. Luego se ha creado también una Comisión Nacional de Productividad, presidida por un muy prestigioso académico. Hay más de 150 medidas entre las del gobierno, la propia comisión y la CPC. O sea, no faltan medidas, pero algo sucede que no se termina de dar el siguiente paso porque nos falta lo más importante en este país, que no se puede comprar en ningún lado, que es la confianza. Tú no puedes ser un supermercado ni a la Vega comprar confianza. Claro, no, las ganas de hacer las cosas, Claudio Alvarado. Sí, es muy llamativa la diferencia de tono que tú decías, porque de algún modo la izquierda encabezada actualmente por Michelle Bachelet ha vuelto algunas décadas atrás. En general nosotros vimos en Chile una coalición de centro-izquierda que con sus virtudes y defectos rompió esa dicotomía entre ser de izquierda y la relación con el mundo empresarial en cuanto a promover el crecimiento, promover la productividad, o al menos no verlos como antinómicos. Y esto es curioso porque si es que se quiere redistribuir,
que es un tienes propósito, que crecer, efectivamente, tienes que crecer. Y esa es una debilidad estructural y que la presidenta no parece reaccionar a las señales. Estamos viendo las cifras de desempleo que están llegando a digamos, índices bastante inéditos en el último tiempo, y pareciera que da lo mismo. Vemos que la reforma laboral termina en un anuncio exprofeso de la propia ministra Rincón de que aquí viene más judicialización. Claro. Y si algo tiene que hacer una reforma laboral es intentar fomentar la productividad y evitar la judicialización. Claro, la conflictividad en las relaciones laborales. Entonces nosotros vemos como tú decías, esta diferencia de tono, una presidenta que no reacciona mucho a lo que pasa hoy día en Chile, y la pregunta que uno se hace, ¿hasta cuándo sigue esto? Porque en algún momento uno piensa que la presidenta debe ir a reaccionar, o no sé, yo no sé, yo no, digamos, me quedo un poco perplejo con la actitud, me quedo un poco perplejo. Te vas a quedar esperando. Pero a propósito de lo que tú decías, Claudio, de que la izquierda en Chile había roto como el prejuicio contra el crecimiento, que era una izquierda moderada y que entendía que para repartir había que crecer. El Fernando Hacha el otro día decía que Chile, los socialistas, en particular los socialistas, deben aprender de lo que está pasando en España, porque aquí el Partido Socialista prácticamente se ha convertido en un partido de derecha, no lo decía tan claro, pero eso es lo que ha dicho. Entonces, le va a pasar lo mismo que en España, que deja abierto el espacio al irse él al centro para que entren los Podemos. El Partido Socialista Obrero Español no fue un tema de derecha. Cuando fue la crisis financiera el año 2008 se dijo que mucho había tenido, la razón de ser de todo esto tenía que ver con una socialdemocracia que había fomentado la desregularización y la tercera vía de Tony Blair. Ahora, en el caso concreto español, tiene muchas similitudes con nuestro propio caso, porque la apuesta del desarrollo español durante toda su transición fue también como monoproductiva. El tema, por ejemplo, que muchos habló de la economía del cemento, todo lo que fue el boom inmobiliario, y playas, el turismo, que creo que es, no sé si sigue siendo el principal ingreso para España, pero es el muy definitivo. Y la verdad que durante toda la transición España fue bastante bien administrada por los dos partidos, pero con este talón de Aquiles de una economía muy dependiente de un solo factor, de un solo, que es un poco también lo que nos pasa a nosotros con el cobre, sin diversificar la economía. Y España tiene los mismos dilemas en ese sentido que tiene España, pero ¿qué pasa? Cuando llega Zapatero ya tenía señales muy evidentes de que venía la crisis y no hizo nada, es pura incompetencia, no es un tema de que le hizo el juego a la derecha, mira, y la verdad que Rajoy por eso también ganó. Rajoy llegó y él tuvo que enfrentar una situación que era una debacle nacional. Él tenía que cortar gasto fiscal por algún lado, porque ambos modelos, el modelo radicalmente mercantil, que a lo mejor es el que hemos tenido en Chile, que nos falta pagar por el aire, nada más. Yo reconozco que aquí en Chile nos fuimos al chancho. Al modelo de estado de bienestar, todo gratis. Ambos modelos en su propio, digamos, intersticio genera abuso, se abusa en España. ¿Cuánta gente de repente se iba al paro y no estaba en el paro? O esta cosa de que los medicamentos gratis, cuando de repente tenías un stock ya de medicamentos en tu casa, pero la idea es tener más medicamentos, regalarlo a otras personas. O sea, todos los sistemas tienen que tener mecanismos de control social, y yo creo que eso fue un poco lo que pasó en España, pero de ahí a decir que la derecha, que el PSOE se derechizó, no lo sé. Dicho sea de paso, en España el bipartidismo resiste de lo más bien después de estas elecciones, y el PSOE sigue siendo la segunda fuerza más votada. No se lo comió la extra izquierda, pero tú ves ese peligro aquí, Claudio Alvarado. O sea, obviamente uno... Porque, déjame un poquito, porque todos los partidos que hoy día son de izquierda más radical, igual están dentro de la nueva mayoría. Revolución Democrática, que todo esto tú podrías decir el MAS, la izquierda ciudadana, son todos que están, el Partido Comunista, son todos que están más a la izquierda que el Partido Socialista. Pero ahora nos están desafiando a la izquierda que está dentro de la nueva mayoría, que es lo que ocurrió en España, que surge otra fuerza aparte y empieza a desafiar al tradicional partido de izquierda. ¿Tú crees que eso puede pasar aquí, que se desgajen todos estos? Es difícil, al menos en el corto plazo. Yo pienso que el análisis que hace en este tema Fernando Atria tiene mucho de interesado. Yo creo que él dice lo que le gustaría que pasara. Pero confunde deseo con realidad. Claro, efectivamente. ¿Por qué? Porque quiere que se radicalice más el Partido Socialista. Y él está creando al interior del Partido Socialista una nueva fracción. No fracción. Que hay una otra diferencia. más. Sí, claro, y que apunta más en esa línea. Pero si uno mira lo que pasa en Chile, yo pienso que también tiene que ver mucho con una cuestión generacional. Hay una generación, algunos están dentro de la nueva mayoría, otros están a medio camino como Revolución Democrática, y otros están fuera como el mundo de Boric, o bueno, el mundo de Boric dividido por dos, digamos. Adentro y fuera, por eso, adentro afuera, con una pata adentro y una pata afuera, pero
es un mundo que está desencantado con muchas de las cosas que se hicieron, pero más allá de lo meramente económico. Hay una crítica muy fuerte a los códigos del diálogo de la transición, se ve todo como una simple transacción, de algún modo se reflejó en las reacciones después de la muerte de Patricio Aylwin. Hubo gente como Gabriel Boric que se tiró contra Aylwin como si fuera una patria, una reacción muy destemplada. Como que fuera un enemigo. Entonces yo creo que en Chile hay más factores que intervienen, y pensar que esto tiene que ver solo con un modelo socioeconómico o con una izquierda que en España se hubiera derechizado y que en Chile va a pasar lo mismo, yo creo que es muy reduccionista, e insisto, tiene que ver con un deseo encubierto, o no tan encubierto, porque lo ha hecho explícito en alguna medida Fernando Atria, de que en Chile la izquierda navegue hacia cierto rumbo, pero ese rumbo yo le hago la misma pregunta: si se quiere redistribuir, que es sensato, que es loable, se puede pensar que en Chile faltan avances en esa línea, tenemos que crecer. Aquí no hay una dicotomía total, y cuando Atria dice, aquí la izquierda chilena ha seguido lo mismo que pasa con España, como que obvia esa parte, digamos, y es que la izquierda que a él le gustaría necesita la dimensión del crecimiento. Claro. No es algo trivial para lo que él mismo quiere hacer. Mira, consideramos que Chile había llegado a un punto en que no podíamos seguir haciendo lo mismo, y eso es parte del diagnóstico del gobierno. Yo creo que también o del desarrollo. Del desarrollo. No podíamos, teníamos que innovar, teníamos que generar nueva reforma por nuestros niveles de desigualdad. O sea, perfecto. Pero el punto es que para hacerlo, porque si no nos quedamos en la trampa de los países de ingresos medios, esa es la amenaza. Quedamos ahí, puede que en no. eso estamos, que en eso estamos en ese espacio medio pastoso, medio una ciénaga, es una cosa así, pero la idea no es reproduciendo fórmulas, digamos, antediluvianas o del pasado, sino que ahí está el desafío de inventar nuevas fórmulas. Sobre todo pensando, perdón, María de Los Ángeles, que esas fórmulas, como el estado de bienestar, particularmente en ciertos países de Europa, está sometido a una fuerte crítica porque ha hecho agua también en algunos lados. O sea, porque no se financia. Claro, uno necesita promover reforma. Yo soy un ferviente partidario de eso. Uno mira en Chile, necesitamos reformas en muchas áreas, pero esas reformas requieren cierto rigor técnico, cierta visión acorde a las circunstancias del país, y eso, como tú dices, impide pensar que uno puede llegar a importar modelos de afuera, sobre todo si es que muestran que han fallado también. Claro, el futuro de América Latina no puede ser el pasado del estado de bienestar europeo, ¿no? Pero el punto es que los países, a España le está pasando lo mismo, cambiando lo cambiable, no son experiencias extrapolables, pero se necesitan consensos estratégicos y entonces aquí el consenso estratégico no existe, y está librado un poco lo que pasa con el proceso constituyente, serán los ciudadanos los que definan. Yo te concedo, no podíamos seguir desarrollando una política democrática en base a pactos cupulares. Estoy de acuerdo. Y ahí está el desafío, pero nuestra clase política no es ni imaginativa, ni innovadora. Yo digo, en este país pasan tantas cosas en otros lugares, por ejemplo, los innovadores sociales. Yo creo que nuestra clase política debería dialogar más con ellos. Pero lo que tú dices muestra, perdón, que el problema es de naturaleza política finalmente, no económica. O sea, bueno, un comentado libro que yo creo que Pablo ha citado hartas veces, de Daniel Mansuy, muestra muy bien cómo la lógica de los consensos ya no hacía sentido al Chile de hoy, y eso requiere una actitud distinta. Claro. Pero el problema parte en la política, no en la dimensión puramente económica, porque eso es muy facilista. La solución es pensar, como tú decías, que aquí importamos modelos de afuera y estamos listos, y eso no tiene ni un sentido, porque de hecho es curioso, es pensar que la economía prima sobre la política, cuestión que a gente como Atria al final le debería molestar. Supuestamente él lucha contra la primacía de lo económico, contra el neoliberalismo, pero el análisis, cuando se hace de esa manera, parece más bien concluir lo contrario. Y de hecho recordemos que parte de los argumentos que usó la Concertación para tratar de entender y justificar su derrota en 2010 es que la política había picado frente a la economía. Claro, y que había que reponer la lógica de la política sobre la economía. Mira, la realidad es mucho más compleja, no se va en estos términos dicotómicos blanco y negro, pero efectivamente aquí tenemos un problema político en Chile, de lo cual se desprende después el problema económico. Y de lo que sí va a pasar para la historia, y que no lo aprendió Michelle Bachelet en su primer gobierno, que ella con su segundo gobierno más igualitarista, más preocupado de los derechos sociales, las garantías sociales y bla, 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 va a ser el gobierno donde aumentó de nuevo la pobreza y la desigualdad. O sea, ella con un discurso que todos lo compartimos, porque todos quisiéramos que viviéramos en un país más igual y con más derechos garantizados, bla, bla, bla. Sin embargo, ella en el discurso político no va apañado con lo que ella produce, que al final es un país más desigual y más pobre. Lo que pasa es que esa es una tarea muy difícil, o sea, tomarse esos objetivos políticos en serio, más allá de un discurso, exige, yo insisto, un rigor técnico muy grande. En Chile se ha mirado a menos los tecnócratas, y yo entiendo por qué se hace, porque a veces primó demasiado ese discurso. Que hoy día los echamos de menos. Yo fui muy crítica de la tecnocracia y nos fuimos al otro extremo. Exacto. Éramos esclavos de la tecnocracia. Sí. Y hoy día lo que se echa de menos, por ejemplo, en el proyecto de reforma educacional, que ya vamos a ir a eso,
es que haya un poquitito de seriedad técnica. Es todo lo contrario. Pero antes de ir a eso, a propósito de los políticos, ¿qué les pasó que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara haya conseguido llevar a un imputado del asesinato de matrimonio de Luxinger Mackay a esta Comisión de Derechos Humanos en el Congreso? La jueza de garantía autorizó levantar el arresto domiciliario por un total de 3 días, previo pago de 300.000 de fianza, a José Peralino. No sé si José Peralino se acuerdan, que está con arresto domiciliario desde el 30 de marzo, después que declaró su participación y los otros días cuando fueron a quemar la casa del matrimonio Luxinger Mackay y los quemaron a ellos adentro. Y lo que el diputado comunista Hugo Gutiérrez lo fue a ver y él dice que está siendo una víctima de derechos humanos porque José Peralino se dio una vuelta y después dijo que había rectificado sus declaraciones, no lo están considerando. Entonces descubrió el diputado comunista que lo mejor era cambiarlo de instancia y llevarlo a declarar a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara. ¿Qué les parece a usted que esté pasando esto hoy día? O sea, porque este asunto tendría que resolverse en el Poder Judicial, ¿o no? Bueno, a mí me parece bien increíble. Yo cuando leí la noticia, la releí, y no estoy exagerando, ¿no? O sea, no meramente no te la creías. Yo dije, esto es muy curioso. O sea, en Chile, uno de los aprendizajes históricos más importantes y ampliamente compartidos, suponíamos, es que hay una sana independencia del Poder Judicial, que hay cuestiones que el Poder Ejecutivo, el Legislativo no se involucran mientras las causas están pendientes. Lo dice la Constitución. Efectivamente, artículo 76, pero no solamente lo dice la Constitución, es un principio político básico del Estado de Derecho que hoy día, insisto, supuestamente ampliamente compartido, y uno se encuentra con esto y la verdad es que no se entiende por la señal que se da, no se entiende. Un precedente. No, muy curioso, muy peligroso, y no se entiende además por el tiempo que estamos viviendo. O sea, la imagen del Poder Legislativo está muy desprestigiada, y yo no sé cuánto colabora eso, el que tengamos este tipo de práctica en un contexto que se reclama de la seguridad ciudadana, se reclama el aumento de la delincuencia, y nosotros no solamente no nos hacemos cargo como corresponde, sino que además en uno de los peores atentados de la historia a nivel criminal incurrimos en esto. Yo realmente quedé perplejo. Vamos a tener a uno de los involucrados sentados en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara. Yo quiero conceder que a lo mejor esta persona que está detenida tiene buenas razones, ¿verdad?, para alegar eventuales vulneraciones de sus derechos, pero yo creo que hay instancias que hay que agotar. No, todavía esta es una noticia muy fresca. No he escuchado, por ejemplo, a la directora del Instituto de Derechos Humanos. Sería interesante ver lo que ella va a decir al respecto. Pero bueno, todo esto va generando precedentes y ya, bueno, la verdad eso es complicado, que genere precedentes. Porque cualquier otro puede decir, bueno, si a él lo reciben, ¿por qué a mí no? Claro. Entonces, ¿por qué las cosas, en vez de solucionarse en la sede judicial, que ya es difícil hoy día, van a terminar en la Comisión de Derechos Humanos, Congreso? Bueno, yo creo que es inconstitucional, pero hoy día nadie se atreve a parar el carro. Bueno, seguimos con Punto de Encuentro. Abordemos el tema de la reforma de la educación superior, que ya sabemos que esta otra semana la manda al Congreso, por supuesto, fuera plazos vencidos, porque se supone que este era el buque estrella de este gobierno, lo voy a presentar a fines del primer año. Bueno, estamos viendo que vamos para el tercer año, y lo peor es que todo lo que está, la oferta de esta reforma de la educación superior no tiene a nadie contento. O sea, la crítica a las universidades estatales es súper dura, porque en el fondo las universidades estatales lo que estaban esperando, de acuerdo a las expectativas creadas, era que todos los recursos vayan para ellos. La preferencia estatal, dice Ennio Vivaldi, no se ve y consolida la mercantilización de la educación superior. Un slogan que repiten mucho a propósito de que ellos consideran, como dice el rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Solesi, que no quieren que el Estado siga aportando recursos a las universidades privadas. Y resulta que las universidades del CRUCH, que son privadas, que son nada menos que 9, reciben recursos del Estado de tiempos inmemoriales, los famosos recursos basales. Pero ellos quieren terminar con esto. Bueno, y resulta que las privadas también están muy preocupadas porque efectivamente ahora viene un control estatal completo. Quien tenga CAE o tenga gratuidad o tenga beca, alumnos con beca, CAE o gratuidad, significa que el Estado le va a controlar los cupos y los aranceles. Y eso significa que la brecha que hoy día te generan los aranceles, que son un promedio de costo, ¿quién la va a financiar? ¿En las privadas? No pueden cobrarle más a nadie, ¿no es cierto? Y las que están con gratuidad tampoco. Solo las estatales o las del CRUCH reciben aportes basales. Entonces el tema es que estamos condenando a la educación superior a un cambio que no se sabe con qué se va a financiar, y lo más probable es que termine en una estandarización de contenido y de muy baja calidad. ¿Cómo lo ves? Tú eres de una universidad estatal, María de Los Ángeles, la Universidad de Talca. ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿también van a quedar desilusionados?
No sé, yo lo que pasa en la Universidad de Talca, ahí hay un punto de vista oficial. Yo tengo mi punto de vista como ciudadana que paga sus impuestos. Y es chilena, ¿eh? Y soy chilena, muchos años, 31 años acá. Bueno, yo miro, esto es un entuerto por donde lo mires. Ya es como, tú ves la reforma educacional y tú dices, esto es como el transiberiano, no sabes dónde va a parar. Porque si donde se justificaba armar una comisión con todos los sectores para ver una reforma tan trascendental era acá. Hacen comisiones para las cosas más increíbles, ya están banalizadas. Aquí se justificaba y demorarse más. Bueno, yo creo que están metidos en un entuerto tremendo. Creo que los rectores de las universidades, en general, todos los actores aquí involucrados, también los estudiantes, no entienden lo que es la política democrática. Si la política democrática no es suma cero, no es todo nada. Tienes que conciliar intereses diversos y hay que transar. Bueno, y ahí está el arte del gobierno, que tiene que generar las arenas, ¿verdad?, para que se vayan conciliando. Pero yo creo que una reforma de esta naturaleza no puede estar libre de una mayoría circunstancial, si es que tú quieres que persista en el tiempo. Nuevamente España es una referencia que ya no sé cuántas reformas educacionales ha tenido España. Y hay un permanente debate acerca de la calidad de la educación en España a todo nivel. Entonces, no sé, la verdad que cuesta hacer un diagnóstico preciso. La ministra se para y ante la crítica de los rectores por proyecto de educación superior pide lo único que prácticamente es lo más escaso en este país, confianza. Si nadie confía en nadie. Pero ¿y por qué vas a confiar en algo que está mal hecho? Exactamente. Claudio Alvarado. Uno esperaría que a esta altura el gobierno hubiera tomado nota de los errores cometidos en otras reformas importantes que ha impulsado. Recordemos que la reforma tributaria necesitó una reforma a la reforma. Así es. Que la reforma laboral, como decíamos en el bloque anterior, termina con un anuncio explícito de judicialización, de conflictividad. Que el año pasado la gratuidad, anunciada como el buque insignia, termina siendo aprobado por glosa presupuestaria e impugnado por el TC. Entonces uno esperaría que a esta altura el gobierno hubiera tenido una hoja de ruta más o menos clara, al menos en este tema, que simbólicamente es de los más relevantes y que, como dice María Los Ángeles, es extremadamente complejo, porque el sistema de educación superior chilena tenía problemas, lo sabemos, pero no son todas las universidades iguales, muchas sí funcionaban bien, es un sistema mixto con una diversidad de instituciones y eso requiere un trabajo mancomunado con los distintos actores para potenciar lo que hay de bueno, pero nuevamente terminamos con una visión en la cual no se genera confianza alguna con los actores involucrados y en el cual las sucesivas hojas de rutas que se han aparentemente esbozado no dejan contento a nadie. O sea, hoy día tenemos a la universidad estatal enojada y muy enojada. En la mañana escuchaba al Aldo y está realmente, yo nunca lo había escuchado así, o sea, realmente muy molesto. Exasperado. Sí, pero bueno, hace 2 meses atrás veíamos en primera plana los reclamos del rector Sánchez, a mi juicio muy ponderado, muy sensato, detectando problemas reales de la tramitación. Entonces, volvemos un poco a lo mismo, aquí tenemos un problema político de conducción muy grave y esto yo lo encuentro realmente preocupante porque, insisto, el sistema de educación superior chilena con sus problemas tenía y tiene varias cosas buenas que vale la pena rescatar, que hay que cuidar. Y que han sido reconocidas internacionalmente. Exactamente. Bueno, la cobertura, 1.200.000 personas estudiando. Hay un tema de cobertura. Se les olvidó el pequeño detalle que las universidades estatales no habrían sido capaces de hacer esa pega. Pero no solo eso, además tenemos universidades que en nivel de investigación están bastante bien en el contexto latinoamericano, incluso mundial. Tenemos universidades que les falta esa pata, digamos, en buen chileno, pero que tienen una arista docente más o menos destacada. Entonces, esto hay que tomárselo en serio, con profundidad, con complejidad. Y como no va a ser así, yo creo, esta es mi lamentable perspectiva, que vamos a terminar igual que el año pasado, con una cuestión que no se va a saber qué hacer hasta última hora, prolongándolo con glosa presupuestaria y por tanto sin avanzar ni un poco en mejorar y probablemente empeorando lo que hay, y eso es el peor de los mundos. O sea, y la frustración que va a generar esto. Claro, porque no queda nadie conforme. Los estudiantes, imagínate, llevamos 10 años acumulando frustración en los chicos. Yo no justifico para nada sus acciones, creo que además la actual dirigencia tiene un problema estratégico de proporciones, de visión estratégica, pero efectivamente es una de las llaves maestras para poder dar el salto al desarrollo, la formación de nuestro capital humano, que además no solamente se juega en las aulas universitarias, está todo lo relativo a la educación técnico-profesional, que es muy importante. Entonces, yo la verdad que creo que si uno trata de ver el futuro de esta reforma, yo no le veo mucho futuro, ¿sabes? No le veo más allá de cómo está ahora la guerrilla interna. Claro, de la tensión que se provoca. Yo creo que gobiernos que vengan a futuro van a tener que enderezar esto, porque además parte de un diagnóstico de no reconocer el pluralismo en las sociedades modernas, por un lado, y por otro lado también
complejizar la concepción que tenemos de lo estatal. Lo estatal no se remite solamente, perdón, de lo público. Lo público es más que lo estatal. Entonces, si tú partes desde el inicio con este tipo de diagnósticos tan a los bandazos, blanco-negro, la verdad que yo siempre reivindico el tema matiz. La palabra matiz de Ignacio Walker, que dicho sea de paso, está muy desaparecido. Tendría que ser demócrata cristiana, entonces. No, es que yo creo que es sensatez, la política de la sensatez, de sentido común, que hace rato que está ausente en nuestras políticas públicas. ¿Para qué hablar de Transantiago? Es un entuerto. ¿Cómo paras eso? Y ese ejemplo es bueno porque además muestra otra cosa, muestra que cuando estas cosas se implementan y se diseñan desde un comienzo mal, es muy difícil volver atrás. O sea, yo estoy de acuerdo, si es que esto avanza como está anunciado y se empeora lo que hay, después volver atrás es muy bueno, lo mismo que pasó con la reforma de la educación particular subvencionada, que ya están viendo cómo darle más plazo y cómo echar pie atrás, porque tampoco es viable, pero tú no puedes meter todo un país a la juguera. No, y seguimos, Pilar, con el capítulo TC. La UDI amenaza con llevar al TC proyecto de desmunicipalización por traspaso de colegio. O sea, esta zapata que la gente no ve tanto, porque se le da como más visibilidad al debate de la educación superior, porque los estudiantes están marchando y están sometiendo bajo presión el sistema. Pero está todo el proceso de desmunicipalización que también parece que hay mucho paño que cortar. Esto es muy... O sea, y si al gobierno le preocupara realmente, tuviera el propósito sincero, real, de evitar un eventual término en el TC nuevamente, eso requiere hacer las cosas bien, requiere hacer política, negociar, dialogar, transar, y también un rigor técnico que hemos comentado anteriormente estos minutos y que aquí también se ve súper ausente. Ahora, yo creo que este problema, no puedo dejar de decirlo, lo habíamos comentado en el intermedio, tiene a la vez una dificultad de otro orden y que dice relación con las prioridades que tenemos hoy día en nuestro sistema político, porque al mismo tiempo que estamos hablando de esto, y no podemos no hacerlo porque se está impulsando, vemos lo que pasa en el Sename, y la verdad es que uno ahí se pregunta, o sea, ¿cuáles son nuestras prioridades políticas? Y los recursos, ¿dónde están los recursos? ¿Dónde vamos a gastar los recursos? O sea, yo no me parece sensato que tengamos que pensar una focalización hiper restringida solo al primer decil, pero obviamente que en el primer lugar de la fila tienen que estar los que más necesitan. Por supuesto. Y si hay en Chile un grupo vulnerable que hoy día requiere nuestra atención o debería requerir a nivel político, es justamente lo que pasa con casos como el Sename, y sigue muriendo gente, y en verdad, o sea, ahí hace falta un acuerdo transversal, nuevamente hace falta política que se tome en serio las prioridades y las necesidades de los que más lo requieren. A mí me llama la atención que nos surja un intento de acuerdo político al menos en esos temas, porque que deberían unir a todos. Claro, unir a todos. O sea, tenemos los niños en situación de riesgo y tenemos... Yo estaba recordando... 2 niños de los que pescaron ayer en un asalto en Vitacura, un departamento, era uno de 12, otro de 14, otro de 16, 2 habían estado bajo la tutela del Sename y tenían los 2 prontuarios ya. No, imagínate, o sea, si esto no puede ser que el país asista, digamos, de manera impune, a cuentagotas, que todos los meses está muriendo un niño, una niña en el Sename, o sea, eso revela lo mal que estamos como país. Y efectivamente, lo que tú dices, me estaba acordando, Claudio, de lo que fue, digamos, el relato del gobierno de la presidenta Bachelet en su primer mandato, que ahora cobra tanto sentido. Ella decía, mi aspiración es crear un sistema de protección social desde la cuna a la vejez, pero ponía los 2 eslabones más vulnerables. Claro. O que están en más situación de riesgo, los niños y las personas mayores, y con esto traigo a colación la marcha ayer, ¿verdad?, de los encapuchados de la tercera edad, que también están abrumados porque las jubilaciones, la pensión es cada vez más de miseria. Se supone que la palabra jubilación es de júbilo, de que lo vas a pasar bien, de que lo vas a disfrutar. Pero no el que gobierno no aborda esa reforma porque no tiene plata para subir la pensión mínima, pero sí básica, solidaria, pero sí tiene plata para seguir metiendo en forma absolutamente entrópica en el sistema de educación superior. Ahí están las prioridades. David Orellana nos dice que la gran falacia de la izquierda es que viven en base al futuro y la principal característica del futuro es que es imaginario, prometen igualdad, ya que es un negocio del poder político, no la prosperidad económica. La derecha, que pretende hacer una diferencia en ese sentido, debe necesariamente tomar la bandera de la defensa de la cultura occidental, su democracia y los valores que la sustentan. Y después nos han llegado muchos WhatsApp en relación a que van a llevar a este imputado en el caso del asesinato del matrimonio Luxinger a la Cámara, a la Comisión de Derechos Humanos. David desde Estados Unidos nos escribe que permitir este precedente que un acusado de homicidio declara en el Congreso es absolutamente decadente. Y otro señala que Álvaro Brito nos dice si eso no es acaso un notable abandono de deberes de la política, porque nadie se atreve a declarar la acción de llevar a José Peralino
como imputado a hacer alegato por su causa al Congreso. Ahora, ojo que igual es una noticia que, como decíamos, está en pleno desarrollo. Entonces, mi impresión es que aquí van a salir voces desde sectores de la izquierda moderada hasta la derecha a criticar esto porque es bien impresentable. No se han salido. Alberto Espino dijo que es una burla a la vigencia del Estado de Derecho y que hoy día los jueces francamente violan la ley con todo descaro. Francamente, eso es lo que está pasando. O sea, tú lo puedes violar con todo descaro y no pasa nada. Pero bueno, ya estamos viendo que aquí se superan siempre los límites de lo imaginable. Porque tú, ¿cuándo habrías pensado? Creatividad por donde no debiera. Claro. Cuando no debería la creatividad. ¿Y donde la necesitamos? Donde la necesitamos, no está. ¿Por qué no son más creativos para crecer? En cambio, son creativos para armar estas cosas que tú consideras que es bueno, como el proceso constituyente, que yo encuentro que también es una creatividad mal empleada. Porque estoy mucho más cerca de Jorge Correa, que dice que participó tan poca gente en estos cabildos, estos encuentros locales, que tampoco tienen ninguna representatividad popular. Al final lo que son es una participación de la élite más informada y es un proceso como para mantener los motores calientes para el cambio yo creo que es una manera un poco inadvertida y no buscada de promover algunos niveles como de educación cívica, porque la gente se junta, se encuentra, conversa. Yo trato de verlo, no es que quiera ponerme, trato de ser bien para centrada. Eso es creativo, María Los Ángeles. Sí, por eso, y con mucha plata además, hay mucha plata también invertida. Lo que quiero decir es que Chile está buscando una fórmula, su fórmula propia para avanzar hacia una nueva constitución. Punto uno, que escapa un poco a la lógica de la Asamblea Constituyente y por otro lado sabemos que hoy día elaborar una Carta Magna no puede estar librada solamente a lo que pueda pasar en el Congreso por el desprestigio que tenga. Punto uno. Punto dos, yo creo que el proceso en sí mismo es importante, interesante en un país donde no hay confianza por ninguna parte, pues Pilar. Entonces, que la gente se junte, aunque tiendo a pensar que en muchos casos habría que analizar la composición de lo que fueron los encuentros autoconvocados. Se juntan los amigos y los de siempre. A lo mejor, si tú promueves grupos más híbridos, se puede aspirar más a generar confianza. Pero cuando te juntas con tus amigos, la verdad es que es para reforzar lo que tú piensas. Claro. Pero, dicho esto, yo lo escribí y lo he dicho. Creo que una iniciativa de esta naturaleza no puede quedar librada a una mayoría nuevamente. Porque, ¿qué dice la nueva mayoría? Bueno, esto fue votado, forma parte del programa y es un compromiso que tenemos y tenemos que desatar el proceso, pero nuevamente tiene defectos constitutivos. Yo ahí me compro lo que dice el ex subsecretario Jorge Correa Sutil, que tú esto debías haberlo. El Consejo Salvador de Ciudadanos, eso debió haberse pensado del inicio muy muy bien, porque la entidad debería dar garantías y lo hicieron así como ya cuando el proceso ya estaba avanzado, la conformación también muy cuestionada. A mí el tema que no haya género ya, digamos, equilibrio de género me parece una señal muy... No nombraron mujeres. No, hay una sola mujer. Increíble. Y la presidenta estuvo la semana pasada inaugurando un magno congreso internacional sobre género y constitución. Otra disociación entre el discurso de la presidenta y los hechos. Entonces yo digo, lo claro. mismo. Sí, ahora... Cuando ella no nombra mujeres, pero exige cuotas en las leyes no hay para los candidatos. No hay consistencia. Vamos, me están haciendo, me van a pegar, vamos. Y después, Claudio, vuelves tú a opinar. Bueno, seguimos en punto de encuentro con Claudia Alvarado, María Ángeles Fernández. Estábamos hablando del proceso constituyente y nos falta la mirada de Claudia frente a esta mirada exitosa de la presidenta Bachelet, que dice que es algo histórico, que no importan las matemáticas, que es maravilloso, que es único en el mundo, y versus las personas como Jorge Correa Sutil dice que esto no tuvo marco jurídico y que no tiene ninguna representatividad popular. ¿Cuál es tu opinión? Sí, a mí también me parece muy lúcido el análisis de Jorge Correa. Por varias razones. Lo primero es que el proceso constituyente lo hemos visto, obviamente amerita múltiples dudas y reparos desde el comienzo. Hay un defecto constitutivo, como decía María de Los Ángeles, no sé... Citando a Correa Sutil. Sí, a mi juicio... El copyright. Sí, no se hicieron los esfuerzos por generar las condiciones políticas para que esto fuera llevado de mejor manera. Amplio, un consenso de todos los sectores. Cuestión que es bien imprescindible porque esto lo necesita. O sea, lo necesita por quórums establecido y por la viabilidad del cambio constitucional mismo. Pero yo quisiera ahondar más allá de la baja representatividad que ha sido bien comentada y que es bien objetiva, en otra cuestión que a mi juicio es más relevante y que es la manera de intentar recoger la opinión de la ciudadanía. Me explico. Yo organicé un encuentro local, lo organizamos con la gente del IES, y una de las cosas que más llama la atención es que la instancia es realmente, en mi opinión, y por lo que voy a explicar, muy poco provechosa.
por los índices de poca credibilidad, por la baja participación en muchas cosas, esto podría haber sido útil, aunque hubiera sido poca gente, como señal. Pero siempre y cuando, y esto también lo dijo Jorge Correa, se hubiera puesto el énfasis en recoger el diagnóstico de los problemas, qué problemas tenemos, cuáles son sus nexos con la Constitución, qué sabe la gente de eso. Pero el encuentro local, en lo que consiste en realidad, es más o menos en jugar a hacer una Constitución, en elegir un listado de derechos fijados, claro, son 7, y no 6 ni 8, no se entiende por qué, un listado de instituciones, y esto está hecho de modo muy abstracto, sin un contenido muy claro. Entonces, mi pregunta es más de fondo. Aunque no tuviéramos los problemas de representatividad, ¿qué pasaría si esto hubiera sido más masivo, que no lo fue? ¿De qué sirve un ejercicio que es poco deliberativo y que al final es más bien termina siendo un listado de preferencias más o menos arbitrario? Bueno, la lógica de checklist, de la lista de lavandería que nos tiene, en la cual está metido en este país. Deseos, además. Sí, pero es una lista de lavandería y la gente dice, bueno, ¿y por qué esto va antes que esto otro? Y se genera mucha debate. Y hay incluso valores y principios como que están dichos el mismo de manera distinta. Entonces, sí. Y muy pocos deberes. Claro. Pero yo, ¿por qué quería rescatar este mecanismo? Porque yo creo que refleja un problema de fondo. Y es que se nos olvidó que para hacer un cambio constitucional, lo que necesitamos es nuevamente política. La ciudadanía es la más indicada a la hora de denunciar los problemas y podríamos haber aprovechado eso, pero la solución de los problemas de carencias sociales requiere articulación institucional, mediaciones, claro sí. Deliberación, y aquí como que se olvidó esa parte y se piensa y se generan expectativas que son imposibles de cumplir, que de estos cabildos, primero locales, después provinciales, regionales, va a salir algo que puede ser automáticamente plasmado en una constitución, y eso es imposible. Bueno, eran chivas además, porque todo va a depender del próximo, del próximo gobierno, vuelta, porque esto de generar expectativas es relativo, porque si esto hubiera generado tantas expectativas, a lo mejor esto se hubiera traducido en una mayor participación. Bueno, ni siquiera se logró eso, efectivamente. Entonces, la gente no tiene muchas expectativas de esto y yo estaría preocupada. Más allá de que a mí una cosa que me llama mucho la atención son los intentos del gobierno de mostrar impacto de esta fase participativa, que es la segunda fase. Recordemos que una primera fase de educación cívica que no se supo mucho, digamos. Que nadie supo nada, con un constitucionario, con animalitos. Muy deficiente, muy deficiente. Una cosa medio que nos infantiliza, pero bueno. La República del Huesillo, decía, de mote con huesillo. Claro, pero ahora, por ejemplo, hemos visto en los medios una avalancha de datos estadísticos. Se hicieron tantos encuentros, hay tantas minutas, y yo digo, qué contrastante esta lógica tan estadística, numérica, fría, con la otra lógica que está planteada, que invitar a construir una casa común, el sueño de todos, en fin, son como lógicas medio disociadas. Yo creo que esto, la verdad, que va a quedar ahí. Además, la gente sabe que no es vinculante. ¿Lo tendrán claro? Bueno, pero es que el propósito quizás es tener este tema caliente. Yo quería agregar ese punto. Hay mucha gente que dice, y gente sensata, no solamente, digamos, viejos locos, que dice, miren, esto en verdad el gobierno lo hizo para legitimar después un resultado que está fijado de antemano. A mí me parece que hay algo de paranoia en esa aproximación, pero si al gobierno le interesa disipar esos temores, lo mínimo es hacer bien las cosas. Volvemos al tema del rigor y la prolijidad. Entonces es bien curioso que estemos esta última semana debatiendo sobre que las actas no se pueden subir al sistema, que la plataforma no funciona, que el Consejo de Observadores reclama por la protección de datos personales. O sea, esto también además requiere algún tipo de rigor que permita ser creíble, que interesa recoger la opinión de la ciudadanía y que no quede la impresión, como se ha difundido estos días, de que no sabemos si los cabildos van a ser finalmente validados o no. O sea, hay una cuestión que acá se está haciendo camino al andar. Claro. Y no le pidas rigor. Si tú mismo, perdona que te interrumpa, Claudio, pero tú mismo has dicho, la reforma tributaria mal hecha, reforma laboral va a terminar en los tribunales, la reforma educacional ya estamos viendo que va. Entonces, este proceso no podría estar abstraído de esta lógica de poco rigor, pero es que entonces después es difícil generar confianza. Yo soy de los que cree que Chile necesita un cambio constitucional distinto al que piensa el gobierno por varias razones. No nos da el tiempo para explayarlo, pero sí creo que hace falta tomarse en serio este problema. Pero es difícil que se genere confianza, que volvamos a ese acuerdo político que decíamos que hace falta, si es que no están estas condiciones mínimas más o menos establecidas. Yo sé que es difícil pedirle al gobierno ese rigor mínimo, pero por otro lado, si es que no existe algo de eso, chuta, es difícil avanzar bien, no sé, es complicado. Sí, yo creo que estamos metidos en un túnel sin mucha salida y ya entrando en la lógica de la política electoral. La verdad que me gustaría mandar imágenes, o sea, señales de esperanza, pero estamos metidos ya en la lógica electoral, las municipales, pues vienen las parlamentarias, las presidenciales, y la presidenta Bachelet tuvo su minuto de
gloria cuando asumió en el 2014, el primer semestre, marzo, donde pudo haberse parado y decir, bueno, el proceso constituyente, como presidenta, llamábamos a todos los sectores e involucrar a todos. Ahora, lamentablemente la derecha está en la situación en que está, pero también bastante postrada, que tampoco tiene mucho margen de maniobra más que reclamar y patalear ahí en las esquinas, cosa de leer la columna de Sergio Melnik el domingo pasado en La Tercera. Bueno, la cosa se viene dura y se viene dura para el ministro de Hacienda, que hasta aquí no ha mostrado mucho su mano, porque al final las cosas no le gustan, pero sigue igual. Está solo. Y ahora sí que está solo. Claro, pero al final se convierte en comparsa cuando las cosas están mal, y él se convierte en comparsa porque no le gusta la reforma laboral, pero vamos con la reforma laboral. No le gusta el veto, mínimo. Vamos con el veto. No le gusta que en un periodo de ahora de crisis el salario mínimo se reajuste, pero se reajusta lo que dicen sus parlamentarios. Entonces, ¿y qué quedaría? ¿Que renuncie? No, hay que llamar a la Melania, María Los Ángeles. A la Melania, sí. Mira, alguien decía por ahí que para dar una señal potente de que importa el crecimiento, importa todo eso, que la presidenta debería salir respaldando. Recordemos que la presidenta lo hizo muchas veces con Velasco. Sí, salió repetidamente. Pero yo me pregunto, ¿sirve de algo que salga a respaldarlo una presidenta que tiene un 70% de desaprobación? La verdad que no lo ayudaría mucho. Ya, nos tenemos que ir. Quiero agradecerle a Claudia Alvarado, abogado investigador del IES, y a María Los Ángeles Fernández también.